¿Cómo están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos por este medio para difundir la verdad acerca de lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Aquí solo tratamos de exaltar la verdad que está escrita y atesorada en este libro maravilloso. Estamos tratando la serie de los 7 pilares de la fe y hoy entramos en el 6º pilar, que es el Santo Sábado, que está incluido dentro de la ley de Dios. Este Santo Sábado, pilar fundamental de la Iglesia Adventista y del movimiento adventista a través de los años y del pueblo de Dios a través de las edades. Dios no ha cambiado ni tiene sombra de variación, pero ya veremos qué ha pasado y cómo Dios aún así resguarda su santo día de reposo a pesar de los engaños que presentan el cristianismo moderno de hoy día. Muy bien, nos presentamos. Ella es Lorena Correa, yo soy Alejandro Mallorca, estamos en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. Te pedimos que ores por nosotros porque nuestra situación está muy complicada con el tema laboral. Pedimos que tú puedas orar por nosotros y que puedas tú poner like, compartir el video, y si estás de acuerdo con lo que nosotros decimos, pues puedes comentar abajo, y si no estás de acuerdo también lo puedes hacer. Siéntete libre de hacerlo, se te responderá con todo respeto aunque no estés de acuerdo con nosotros. Muy bien, vamos entonces a buscar la presencia de nuestro Dios. Nos postraremos de rodillas buscando la presencia de nuestro Dios para así ya entrar de lleno en el 6º pilar de la fe adventista. Recordamos, hermanos, esta no es una fe de una denominación, es la fe del pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús. Y no es solamente una denominación ese pueblo. Queremos recalcar esto. Vamos entonces a buscar la presencia de nuestro Dios y a postrarnos de rodillas y poner nuestra mente en contacto con el cielo. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso sábado que tú nos estás regalando de vida, de salud, Padre, este sábado para adorarte. Te pedimos por todos tus hijos, también en todo el mundo que están adorándote. Pedimos ahora, Padre, tu dirección en este estudio, en este sábado, que sea de provecho no solo para nosotros, sino también para otras personas que lo van a ver, Padre. Encomendamos en tus manos este video y pedimos todo esto no mereciendo nada, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hablaremos de una de las instituciones creadas por Dios desde el principio de los tiempos. Allí en el jardín del Edén, cuando Dios estaba creando todas las cosas allí en el jardín del Edén, instituye 2 instituciones sagradas y santas. Una es esta institución, que es el sábado santo, día de reposo, santificado y apartado por Dios. ¿Y dónde dice eso? Pues lo buscaremos en el texto base donde se basará el estudio de hoy. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Génesis 2, 2 y 3. Allí está el texto base para el estudio del día de hoy. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó del día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Qué interesante encontramos aquí. Un día apartado por Dios cuando todavía no había naciones, cuando todavía no había denominaciones religiosas, cuando todavía ni siquiera existían los judíos. Sin embargo, en el principio Dios crea esta institución, un día apartado, separado y cortado de la semana para que sea santo, un día de
estrecha relación con Dios, entre Dios y sus criaturas. Por eso es necesario entender esto. No es una opinión personal. Está escrito en la misma palabra de nuestro Dios desde los mismos principios de la historia. Allí en el Génesis, Dios se toma de los días de semana un día para la adoración, un día que es apartado, santificado por Él, para que su pueblo, su gente, sus criaturas le rindan loor y culto al Creador. Es un día conmemorativo de la creación de nuestro Dios. No es un día denominado por el hombre, es un día separado por el mismo Dios desde los comienzos de la historia. Muy bien, vayamos entonces al cuestionario de los estudios bíblicos para ya desarrollar el tema. ¿Cuál es el día santificado por Dios desde los comienzos y por toda la historia? Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí ya ha avanzado la historia del hombre, ¿no? Aquí ya estaba el pueblo de Israel, los descendientes de Set, que fue el hijo de Adán, que quedó vivo, y de Noé, los descendientes de Noé, que se convierten en el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, y el pueblo de Israel, ya que había quedado cautivo en Egipto 430 años, perdiendo su identidad. Entonces Dios los libera, los saca de la esclavitud del Egipto y los lleva al pie del monte Sinaí, y allí les da leyes y ordenanzas, que algunas fueron escritas por Moisés, pero esta especialmente, las 2 tablas de piedra labradas en las piedras de zafiro, fueron escritas por el dedo de Dios. Y dentro de esas leyes está este mandamiento que Dios le da al hombre. No te olvides, dice Dios, no te olvides del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el sábado reposo para Jehová tu Dios, dice la Escritura. No es el día que yo quiero adorar, no es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios ha establecido en su palabra desde los comienzos de la historia del mundo. Muy bien. ¿Cuándo fue instituido esto? Bueno, ya lo vimos, pero lo vamos a recalcar nuevamente. ¿Cuándo fue instituido esta institución santa? Génesis 2 y 3. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Quién instituyó este día? ¿Una iglesia? ¿Una denominación? ¿Un pueblo? ¿Una nación? No. Dios mismo instituye este día. Y dice la Escritura que Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Sin embargo, ya para la cristiandad en su mayoría no es un día de adoración este santo sábado, sino que se ha trocado por un día impuesto por una institución, una iglesia que se otorga la prerrogativa de ser quien puede cambiar la ley que Dios ha escrito con su propio dedo. Sin embargo, todavía hay un remanente que conserva fielmente la institución dada por Dios en los comienzos del mundo. Esa institución que es este día santo, que es apartado por Dios. Muy bien, vimos recién que fue instituido en la creación, ¿verdad? ¿Y qué más nos dice Juan 1 al 3? Notemos que nos dice
el apóstol Juan 1, 1 al 3. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y el verso 14 nos dice también: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que, ¿quién instituyó entonces este día? El hombre. La denominación adventista del séptimo día. Los judíos. No, Dios mismo instituye este día. Es un día apartado por aquel Verbo que se hizo carne y que creó todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, dice Juan. Punto número 4. ¿Qué relación existe entre Jesús y el sábado? Esto está en Marcos 2:28. Marcos 2:28. ¿Qué relación hay entre Dios, entre Jesús y el sábado? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ajá. Este texto también muy mal informado, mal tratado e interpretado para defenestrar que el sábado no es ya el día de reposo, sino que Jesús es el reposo. Pero sí, Jesús es nuestro reposo espiritual, pero el reposo físico que nos da este día de reposo no solo nos dice que Dios es Señor del día sábado, sino que Él es también nuestro sustentador. ¿Por qué? Porque nosotros por fe dejamos de trabajar, de poner esfuerzo en nuestras manos un día en la semana para rendirle a Dios culto, y dejamos de tener ganancias y depender de nuestro Dios. Es un día de fe también. ¿Por qué? Porque en este día Dios nos sustenta y no nos hace pasar necesidades. Dijo el salmista: joven fui y envejecido y no visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y ya veremos a quién Dios llama justos. Pero aquellos que guardan sus mandamientos, que guardan y que obedecen a Dios, por amor a Dios y con Dios en el corazón, para poder obedecerlo de acuerdo como Él quiere que se le obedezca, entonces pueden decir que Dios es el Señor del sábado, que Jesús mismo es el Señor del sábado porque Él lo instituyó en la creación. No fue un hombre, no fue una nación, no fue una religión la que instituye este día, sino que es el mismo Dios que lo hizo en la creación. Muy bien, número 5. ¿Cómo sabemos que el sábado existía el sábado? ¿Cómo sabemos que el sábado existía antes del Sinaí y que no fue cambiado? ¿Cómo sabemos? Esto está en Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué guardó Abraham? ¿Qué guardó? Mis preceptos y mis mandamientos. Aquí ya sabía el pueblo, o Abraham, a quien le dijo a sus hijos cómo debían ser las cosas, porque se enseñaba de padres a hijos las cosas. ¿Quién era el que había sido el fundador del mundo y que él siguió sus mandamientos? Abraham obedeció sus mandamientos. Por lo tanto, también guardaba el sábado Abraham. Claro, la Biblia no lo menciona, ¿no? Y muchos dicen, pero el sábado solo se vuelve a mencionar hasta el Éxodo, en la montaña del Sinaí, allí se vuelve a mencionar el sábado. Sin embargo, mira lo que dice Éxodo 16:4. Mira lo que dice. Esto es antes del Sinaí, Fíjate lo que dice Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo,
y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Cómo probó Dios al pueblo de Israel si andaba en su ley o no? Que el día viernes debían juntar el maná de doble porción porque el sábado no iba a caer. Y ¿saben qué es lo triste, hermano? Muchos salieron el sábado a juntar maná y no cayó. Pero los que guardaron el maná el viernes no se les pudrió, porque si lo guardaban cualquier otro día de semana, para el otro día hedía y se echaba a perder. Pero el viernes no hedía, se guardaba doble porción porque el sábado no se salía a juntar. Era un día de adoración a Dios, no un día para preocuparse por el alimento, mi hermano. Es otra prueba que el Señor nos da de que es un Dios sustentador, que no se olvida de las necesidades de sus hijos. Era un Dios sustentador. El pueblo de Dios tuvo 40 años lloviendo maná y haciendo todo del mismo modo, esos 40 años. El viernes juntando doble porción para que el sábado no tuvieran que juntar, porque no caía. Y debían preparar la comida el viernes, día de preparación el viernes. Eso nos dice a nosotros hoy, que nuestras cosas deben estar preparadas el día viernes para que el sábado sea una delicia. Dice Isaías que el sábado debe ser una delicia. Si llamares el sábado delicia y apartares de él el pie de hacer tu voluntad, entonces te deleitarás en Jehová. Es un día para deleitarse en Jehová, mi hermano. Todos los días son días de Dios, como dicen muchos, ¿verdad? Todos los días son días de Dios, pero el sábado es el día especial. ¿Por qué? Porque es el día que separó Dios de la creación para que su pueblo tenga santa convocación, para que su pueblo le adore libremente de acuerdo con los dictados que Dios ha establecido. Entonces allí vemos la mano protectora de Dios, que no dejó que su pueblo pasara hambre, no trabajando el sábado. Aquel que dice, yo tengo que trabajar el sábado porque necesito mantener a mi familia, es un hombre que no tiene fe en un Dios y que será fácil presa del engaño futuro. Fácil presa será del engaño futuro. Muy bien, continuemos con el estudio. ¿Qué días se guardaban en el antiguo Israel? Éxodo 16, 1. Éxodo 16, 1. ¿Qué día guardaba el antiguo Israel? Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Zin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Quién fue el pueblo que guardó los mandamientos de Dios? El pueblo que Dios había elegido, el pueblo de Israel. Y Nehemías 13, 15 al 22 nos habla también de quién fue el pueblo que Dios había elegido en ese momento para que fuera depositario de los mandamientos de Dios. ¿Quién fue el pueblo elegido por Dios? Pues fue el pueblo de Israel. Pero vamos a ver qué nos dice Nehemías capítulo 13. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas
y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. 22, 21 y 22. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Aquí vemos la rebeldía de su pueblo, ¿no? Aquí vemos en las palabras del profeta Nehemías. En día de reposo, sabiendo que Dios había elegido un día, sin embargo, lo usaban como día de mercancía, de mercantilismo. Se compraba y se vendía. Y venían los de Tiro, los extranjeros, venían trayendo sus mercancías y salían los hebreos a comprarle. Y el profeta Nehemías los reprende, diciendo que el sábado era día de adoración a Dios. La versión 1909 dice, habla clarito, que es día sábado. La versión 1909 dice clarito, día sábado, que no se debía hacer estas cosas y que por estas cosas Dios había traído calamidades a su pueblo por su rebelión y su rebeldía. Entonces aquí vemos que los israelitas fue el pueblo que Dios había elegido en su principio como depositario de los oráculos celestiales. Vayamos ahora entonces más adelante al Nuevo Testamento. Vayamos al dador del sábado. Vayamos a hablar de Jesús. Dice, ¿cómo sabemos que Jesús no cambió el sábado por el domingo? Mateo 24, 20. Mire lo que dice Mateo 24, 20. Notemos lo que Jesús nos dice. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Cómo dice Jesús? ¿Que vuestra huida no sea en dónde? ¿Y cómo no dicen que Jesús cambió el sábado por el domingo? ¿Que resucitó el domingo y que fue instituido por Dios como día de adoración ahora? No, Jesús fue claro cuando dice, rogad que vuestra huida no sea en día de reposo ni en invierno, ni en día sábado ni en invierno. Todavía Jesús recalca, oren para que vuestra huida no sea en sábado. Por lo tanto, aquellos que utilizan a Jesús como cambiador del día de reposo, pues saben que no hay una sola cita de Jesús ni palabra de Él que haya cambiado su mandamiento acerca del sábado. Por algo su ley decía, acuérdate del sábado. Dios sabía que el hombre se iba a olvidar de ese día separado por Dios en la misma creación. Ese día que es un día de adoración a Dios, de santa convocación, y es un día apartado desde los comienzos, cuando todavía no había ni judíos, ni griegos, ni adventistas, ni bautistas del séptimo día. Es un día separado por Dios desde la misma creación. Se siguió guardando este día en la iglesia apostólica, Lucas 23:56. Lucas 23:56. Se siguió guardando este día en la iglesia apostólica. Lucas 23:56. Mira lo que dice Lucas. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. ¿Qué hicieron las mujeres cuando fueron a preparar el cuerpo de Jesús? Descansaron conforme al mandamiento. Mi hermano, está bien claro que nunca se cambió el día de reposo. El sábado es una conmemoración de la creación de Dios. No es un día que nosotros podamos decir, bueno, no guardo el sábado, guardo cualquier otro día. Total, la Biblia dice séptimo día, y yo puedo elegir cualquier otro día que para mí sea séptimo, ¿no? Hay algunos que toman hoy día el sábado lunar, que puede caer en cualquier día de la semana, un desastre. Pero bueno, mi hermano,
El sábado nunca ha cambiado a lo largo de la historia. El sábado que tenemos hoy día es el mismo sábado que guardó Jesús en sus tiempos y es el mismo sábado que tenía el pueblo de Israel. No cambiaron los días de semana siguen siendo los mismos. Lo que han cambiado son los años, pero eso no tiene nada que ver con los días de la semana. Los días de semana nunca han cambiado y el sábado jamás ha cambiado. Jamás el sábado ha dejado de ser el séptimo día de la semana. El sábado es día de descanso. Viene del hebreo al español, que es Shabbat. Shabbat es cesación, descanso. No ha cambiado jamás el día. Dios ni ha autorizado a ninguna institución humana para cambiarlo, porque lo que Dios ha escrito es sobre sus tablas de piedra, pues es eterno, por eso están escritas en esas tablas de zafiro que Dios ha establecido desde el monte Sinaí y que estaban guardadas en el arca del pacto y que Dios ahora quiere ponerlas en el corazón del hombre, quiere santificar al hombre a través de este día también. Continuemos con el estudio. Está en Hechos capítulo 17 versículo 2. Se siguió guardando esto en la iglesia apostólica primitiva. Hechos 17, 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué hacía el apóstol Pablo en los días de reposo? Pues se congregaba en las sinagogas a discutir con ellos el tema de que Jesús era el Mesías. Y en Hechos 18, del 1 al 4, también nos habla acerca de esto. Hechos 18, del 1 al 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que el apóstol Pablo, que tanto lo utilizan para defenestrar el día sábado, era el día en que él iba a la sinagoga. Claro, él iba a la sinagoga a discutir con los judíos, ¿qué cosa? La santidad de Jesús, la deidad de Jesús, la autoridad que él había recibido de su maestro para llevar el mensaje genuino de la verdad presente para ese tiempo. La verdad presente para ese tiempo era que Jesús era el Mesías y que volvería pronto y que el sábado nunca se ha cambiado. Pablo, claro, dicen mucho, claro, Pablo iba a la sinagoga porque era judío, pero también había sinagogas donde estaban los griegos. Y los griegos no precisamente eran judíos, pero tenían también la misma instrucción que tenían los judíos. El día sábado, día de adoración a Dios. La iglesia apostólica también observó el sábado. Muchos dicen, pero mira, también habla que estaban reunidos el primer día de semana para partir el pan. Claro, comían juntos. Partir el pan no significaba la Santa Cena, como muchos dicen. Partían el pan para comer, compartían los almuerzos juntos, mis hermanos. Y no solamente los domingos, los primeros días de semana, toda la semana tenían todo en común, la primera iglesia primitiva, todo en común tenían. Pero el sábado era día especial de culto a Dios, no el primer día de semana. El día de semana mayormente siempre se reunían a compartir, pero lo principal se hacía en sábado, que era la reunión sagrada, día de convocación, de santa convocación. Muy bien. ¿Qué día observará la iglesia remanente? Apocalipsis 12, 17. Mira, ¿qué día se observará en la iglesia remanente?
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón se aira contra la iglesia, que es la mujer, pero hace guerra contra la iglesia. ¿Hemos entendido bien este pasaje? No hace guerra contra una institución, una iglesia. Hace guerra contra el remanente, contra el resto de la descendencia de ella, que realmente guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquellos que han entendido que Jesús debe ayudarnos dentro de nosotros a guardar los mandamientos, que yo no puedo guardarlos por mi propia fuerza, como hizo el joven rico que dijo que yo he guardado todo esto desde mi juventud, desde mi niñez. Y Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue triste. ¿Por qué? Porque lo que él hacía era por su propio esfuerzo, mi hermano, no porque Dios moraba en su corazón. Cuando Dios mora en el corazón del creyente, el creyente obedece sin darse cuenta de que lo está haciendo. Lo hace de manera natural, porque la naturaleza de Dios es impuesta en el corazón humano. Es imposible que nosotros podamos guardar los mandamientos de Dios y el sábado incluido como día de adoración genuino a Dios si todavía Dios no está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque llegará el momento en donde se nos obligará a trabajar en sábado para respetar el primer día de semana. Y muchos que hoy guardan el sábado, porque como no hay ley que lo prohíba, pues guardan el sábado, pero cuando venga esa ley de carácter religioso, ya no lo harán, porque Dios no mora en su corazón, porque quieren hacer por su propio esfuerzo las cosas, y no entendemos que Jesús es el que debe morar en nuestro corazón. Debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que Él pueda morar en nosotros a través de su Espíritu Santo, y hacer que nosotros obedezcamos todos los mandamientos, mi hermano. Y ni en la mente podemos caer si el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso debemos entender el tema de justificación por la fe dentro del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel no solamente llama a salir de Babilonia, sino también llama a una experiencia personal con Jesús y con Dios. Una experiencia personal, dejarlo a Él entrar en el corazón y transformar y santificarnos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Continuemos con el estudio. ¿Qué día se seguirá guardando en la tierra nueva? Isaías 66, 22 y 23. Isaías 66, 22, 23 dice, ¿qué día se seguirá guardando en la tierra nueva? Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En la tierra nueva, mi hermano, también se guardará este día, no el primer día de semana. Y allí en la tierra nueva, ¿quiénes entrarán? ¿Quiénes serán los que entrarán en la tierra nueva? Porque el sábado es importante hoy como fue en el pasado. Ezequiel 20:12 nos dice una cosa muy interesante. Ezequiel 20:12. ¿Qué nos dice allí el profeta Ezequiel? Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Quién es el que santifica al pueblo? Jehová. ¿Y quiénes son los santificados? Los que guardan sus mandamientos. Pero no podemos guardar sus mandamientos si Él no nos santifica. Si Él no mora en nosotros, no podemos guardar sus mandamientos. Por eso el sábado también es una conmemoración de la santificación tan necesaria para ver al Señor.
que el Señor pueda santificarnos para guardar este día, conmemoración de la creación de Dios, cuando todo el mundo enseña que el hombre viene del mono y que no venimos de la mano de un Dios creador, amoroso y sustentador, mi hermano. Si hubiera sido tan fácil borrar la ley de Dios, instituir cualquier día, pues ¿para qué vino Cristo a morir? Si hubiera cambiado los mandamientos de Dios, entonces al no haber ley no hay pecado, y si no hay pecado, ¿para qué necesitamos un Salvador? ¿Se dan cuenta hasta dónde llegamos con el pensamiento de que nosotros podemos hacer nuestro criterio de adoración y no lo que Dios ha establecido? Necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y para adorarle en espíritu y en verdad es porque el Espíritu tiene que morar en nosotros para que podamos nosotros adorarle a Dios como Él se agrada que le adoremos, en la verdad. Por eso es tan importante este día, mi hermano. Es una conmemoración de un Dios creador, y no solamente de un Dios creador, un Dios sustentador, porque en 24 horas no producimos trabajo nosotros, y sin embargo Él nos sustenta, y nunca nos ha dejado de sustentar. Aunque estamos en momentos difíciles, nunca ha faltado un plato de comida en nuestra casa y no tenemos trabajo. Pero el Señor es un Dios misericordioso y no permitirá que suframos más de lo que podemos soportar. Por eso confiamos en Dios, esperamos en Él, que Él hará a su tiempo su trabajo en nosotros. Estos momentos nos tienen que ayudar para reflexionar de cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra fe en Dios. ¿Flaqueamos o nos aferramos a la promesa que joven fui y envejecido y no visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan? No hemos utilizado el espíritu de profecía hoy. ¿Por qué? Porque esta verdad la defendemos con la misma escritura. Con la misma escritura defendemos la verdad de un día santo, apartado por Dios y que nos santifica a Dios para poder obedecer este día de reposo. Sin la santificación de Dios es imposible obedecer un mandato de la ley, inclusive este. Por eso es tan necesaria la justicia por la fe que enseñaron Wagner y Jones, que es el mensaje del tercer ángel, como este mensaje acerca del verdadero día de reposo. Esperemos que te haya quedado claro esto, que la Iglesia Apostólica observó el mismo día que se creó en la creación, que Jesús reposó en la tumba el día sábado, de acuerdo con el mandamiento, y que las mujeres también lo hicieron de acuerdo con el mandamiento, que Jesús nunca dijo una palabra de cambiar el día de reposo, que Él no vino a cambiar los tiempos ni la ley, vino para cumplirla, para enseñarnos que como ser humano tomado de la mano de Dios, Dios morando en nosotros, está allí la obediencia en espíritu y en verdad. Que el Señor pueda hacer que obedezcamos a Él en espíritu y en verdad. Que Dios te acompañe y te ayude en el resto de la semana. Vamos entonces a terminar este estudio con una plegaria, poniéndonos de rodillas y encomendando a Dios, para que tú puedas entender esta verdad que es tan pisoteada por el cristianismo hoy día. El día de Dios nunca ha cambiado. El día de Dios no cambiará, porque Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Vamos a postrarnos de rodillas. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has dado un día de reposo semanal, que es reposo para nuestro trabajo físico. Y te damos gracias porque nos das a Cristo, que no es nuestro reposo espiritual, para que podamos descansar espiritualmente en ti, Señor, y también entregarnos de todo corazón a tus manos para que ese Jesús que instituyó este santo día en la creación del mundo pueda santificarnos a nosotros del mismo modo como santifica este día de reposo.
Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a cada uno de los que ven estos videos y te pedimos, Señor, que tú los ayudes en sus pruebas, en sus luchas, para que ninguno sea engañado, que tú nunca has cambiado ni cambiarás. Por eso las tablas de piedra que tú has escrito con tu dedo, quieres tú hoy grabarlas en nuestro corazón y en nuestro carácter. Te ponemos nuestra vida en tus manos. Ponemos la vida de cada uno de los que ven estos videos en tus manos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Como decimos cada vez que terminamos un estudio, rogamos que te suscribas a nuestro canal, que le des like, que compartas los videos, que comentes si quieres comentarlo. Serás respondido con mucho respeto, aunque no estés de acuerdo con nosotros. Pero te responderemos con todo respeto. Nosotros no judaizamos a nadie. Enseñamos un día que Jesús señaló en la misma creación, cuando no había judíos. Ni siquiera estaba Abraham. Y sin embargo, Dios establece un día de adoración que separa de todos los demás días para Él, para su causa, para que Él pueda ser glorificado en nosotros. Nosotros debemos glorificar a Dios en nuestra vida, permitiéndole morar en nuestro corazón y hacernos obedecer como Jesús lo hizo, para que sea un deleite para nosotros hacer la voluntad del Padre. Decimos cada vez que terminamos un estudio: lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino. Que el Señor les bendiga, los guarde y hasta nuestro próximo encuentro.